Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda jornada del seminario Crecer sin Violencia, enfoques y estrategias de abordaje para la protección infantil y adolescente. Les agradecemos nuevamente por haber venido el día de hoy, miércoles. Tuvimos un martes una gran jornada con una mesa de apertura con Ana Inés y Marisa. Después estuvo Lucía, Cecilia y Nelly en la mesa de mediodía, y a la tarde tuvimos a Pepa Horno con la conferencia central de Contextos que Curan. Creemos que ha sido un gran martes y sabemos que esta jornada también promete. Así que bueno, les damos la bienvenida y le damos paso a Martín Pardo, Coordinador Nacional de Incidencia en Aldeas Infantiles, para que dé lugar a la primera mesa del día de hoy. Bueno, buenos días para todas, para todos. Un placer reencontrarnos. Como decía Macarena, la agenda viene bastante cargada e intensa. Dimos algunos minutos más porque hay gente que todavía viene llegando para esta segunda mañana de trabajo del seminario, y hoy la verdad que es un nuevo placer poder presentar esta mesa de trabajo que tiene que ver con abordar los retos de la interinstitucionalidad en el tema de violencias. Ustedes recordarán que ayer, un poco en el inicio de este evento, cuando nuestra directora nacional y la presidenta del INAU enmarcaban un poco algunos de los lineamientos estratégicos y de los grandes desafíos, mencionaron en ambos casos la importancia, y nosotros también lo significábamos, ¿verdad?, el tema del abordaje integral para este tema de enorme complejidad. En el caso del Uruguay tenemos todavía enormes desafíos, pero también nos parece que en esta diversidad del menú de este seminario bien valía la pena hacer un repaso de lo que ha sido de repente el recorrido de estos últimos años, tal vez estos últimos 10, 15 años, en los cuales desde el Estado, en articulación con la sociedad civil, se ha venido construyendo, contribuyendo y aportando a esta mirada de sistema que indudablemente tiene que tener el abordaje de esta temática. Y para eso, bueno, al momento de discutir en el área de desarrollo de programas y en particular con Cecilia la conformación de los distintos espacios, nos parecía que era fundamental en el marco de este seminario con exposiciones tan relevantes, tan significativas desde el punto de vista técnico, teórico, metodológico, también poder tener un espacio de reflexión y de intercambio que nos permitiera hacer un análisis y conocer de primera mano cómo ha venido funcionando justamente esta estrategia a nivel estatal en coordinación con los distintos organismos, ministerios e instituciones, pero también con participación de la sociedad civil, como seguramente ahora en las presentaciones que van a seguir se va a dar cuenta de eso, siempre en diálogo con la sociedad civil. Bueno, se ha venido avanzando con un montón de logros que me parece que es muy bueno reconocer, ¿verdad?, en estos hitos que se han recorrido en los últimos años. Ayer se daba cuenta de lo importante que ha sido la consolidación del sistema integral de protección a la violencia, a la infancia y la adolescencia, contra la violencia en el Código de la Niñez, porque una cosa era la fotografía del CIPIAB, que seguramente ahora lo vamos a recorrer, allá por 2007, cuando se firma un primer acuerdo interinstitucional, interministerial. En aquel momento, desde otro lugar, tuve el privilegio de acompañar a María Elena y también a Mariela, que estaba en otras trincheras, pero contribuyendo a estos mismos desafíos. Y en aquel momento, en realidad, podíamos decir que era una suerte de carta de buenas intenciones, ¿verdad? Había voluntad desde algunas instituciones, pero estaba todo para construir. Entonces, aquella fotografía del 2007 y la fotografía de hoy del 2019, con todo el montón de retos que todavía esta temática está instalando para los distintos actores que conforman ese sistema, de todas maneras creo que merece y debe ser rescatada. Pero bueno, lo importante es ahora pasar a escuchar dos
perspectivas bien importantes justamente en esto del abordaje interinstitucional. Vamos a empezar presentando a María Elena Mizrahi. María Elena es educadora formada en México, es coordinadora nacional del CIPIAB, y es importante esta dimensión de coordinadora nacional de un sistema que es interinstitucional. A veces se presta confusión. María Elena no es que es coordinadora in-house, sino que es una coordinadora de todo el sistema y que parte de su trabajo tiene que ver justamente con articular no solo las dimensiones internas del abordaje de esta temática en el instituto, sino también justamente favorecer ese abordaje interinstitucional con una agenda que involucra también la perspectiva de salud pública, de la educación, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Desarrollo Social y todo el conjunto de actores que tanto a nivel institucional como territorial integran ese sistema o esa red. María Elena también tiene amplia trayectoria de trabajo desde la sociedad civil en temas justamente en el campo de la infancia y adolescencia, en temas vinculados con violencia y en particular también adolescentes en conflicto con la ley. Así que bueno, vamos a abrir esta primera presentación repitiendo que es la verdad un orgullo compartir este espacio con María Elena y Mariela, porque también allá por 2000-2007 era una mesita de 3 o 4 que estaban pensando esto casi como una quijotada y realmente también es significativo ver cómo esto ha venido evolucionando en estos últimos años. Pero bueno, pasamos a escuchar a María Elena. ¿Se oye? Sí, está prendido. Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores, agradecer a Aldeas Infantiles, a ustedes, en realidad, por estar pensando y reflexionando sobre una temática que nos impacta, que nos debe preocupar y también ocupar. Entonces, para nosotros como CIPIAB poder estar hoy acá, traer lo que son nuestras experiencias y sobre todo también las conceptualizaciones de las cuales partimos para poder crear un sistema es muy importante. El compartir la mesa con Martín y con Mariela, que fueron fundadores del CIPIAB y en este proceso donde obviamente que como todo sistema es un sistema en construcción, porque los problemas sociales, entre otras cosas, nos desafían constantemente a nuevas respuestas. Nosotros a veces lo que sentimos es que vamos dando respuestas en realidad los problemas se presentan más allá de las respuestas inmediatas que nosotros podemos estar dando y en realidad y los desafíos que tenemos. Pero a mí me interesa en realidad empezar planteando desde qué paradigmas o desde qué conceptualización de violencia nosotros partimos para poder pensar la necesidad de un sistema, la necesidad de una política pública. Cuando digo política pública, esto quiere decir una política pública que englobe, obviamente, a los organismos del Estado y de la sociedad civil que trabajan en la temática y que trabajan con infancia y la adolescencia, pero sí una política pública dirigida a la protección de niños, niñas y adolescentes. Y nosotros planteamos, y me iba a mover, pero como hay dos, me voy a quedar acá sentada. Voy pasando. Sí, porque bueno, no importa, me quedo sentada, porque a veces soy media... No, pero yo lo tengo acá, lo que pasa es que a veces me muevo. Bueno, nosotros planteamos que en Uruguay el problema de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes y mujeres continúa siendo un problema social grave. Digo continúa porque nosotros este problema lo venimos en realidad considerando un problema social desde no hace mucho tiempo. Eso es real. La visibilidad del tema de la violencia es relativamente nueva en nuestra sociedad, en particular la violencia hacia los niños, porque nosotros hemos tenido avances sobre el tema de la violencia de género, entre otras cosas por la capacidad de movilización de las propias mujeres. En el caso de los niños tenemos una realidad diferente y nosotros somos los interlocutores y debemos ser la voz de esos niños, los que trabajamos con ellos, de poder plantearnos la situación de violencia a la cual viven. Entonces, para Uruguay el problema social de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes es relativamente poco, hace de relativamente poco tiempo, más allá de la Convención de los Derechos del Niño que ya lo planteaba. Esta violencia, y también esto es importante, cómo nosotros definimos esta violencia. Esta violencia se ha perpetuado y tolerado como un resultado de inequidades históricas, culturales y estructurales, arraigadas en las relaciones sociales, en los diferentes ámbitos socioculturales, económicos y políticos.
Y esto también es importante para poder pensar por qué necesitábamos una política pública y por qué necesitamos un sistema obviamente que amalgue a los organismos del Estado y a la sociedad civil. Que la violencia en nuestra sociedad no responde a características particulares de las personas, sino que se sustentan en las relaciones de poder interpersonales. Estas relaciones de poder implican la naturalización de las relaciones de dominación basadas en las inequidades de género y generación, clases sociales y etnia. Los sectores más desfavorecidos son quienes sufren la violencia, esa violencia estructural que nosotros a veces los operadores, porque lo que veo acá son la mayoría de gente que opera, a veces vemos un foco con respecto al tema de la familia de una violencia, cuando en definitiva hay muchas violencias que están presentes y que las debemos abordar de forma integral. Entonces, como decíamos, las personas que se encuentran en posición más vulnerable, por lo general son niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres y las personas en situación de dependencia. A partir de esta conceptualización es que nosotros podemos pensar una respuesta. Si nosotros tuviéramos otra conceptualización, la respuesta que nosotros daríamos como política de Estado sería otra. La perpetuación de un orden social injusto conlleva la emergencia de relaciones interpersonales violentas, con el daño y el sufrimiento que esto implica. Estas formas de interrelación signadas por la violencia atraviesan el conjunto de las instituciones y los espacios públicos y contaminan también los ámbitos privados y la familia. Intervenir, generar acciones sobre la violencia no debe limitarnos a pensar en producir cambios solo en la familia, sino tener en cuenta las condiciones sociales que promueven y sostienen el fenómeno para también poder actuar sobre ellas y generar los cambios que sean necesarios. Y aquí, otra de las conceptualizaciones que nos parece interesante es que nosotros planteamos que esta violencia se ha perpetuado y tolerado por iniquidades históricas. Y aquí viene lo que es los lugares y los roles en la sociedad de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro género. La Organización Mundial de la Salud plantea que las familias envían mensajes a niños y a niñas que reflejan las pautas culturales en torno a las cuales deben ser hombre o mujer. Los procesos de socialización y enculturación infantil implican un despliegue de expectativas, de prescripciones y de prohibiciones que van señalando cuáles son los comportamientos esperados en una sociedad de cada uno de estos roles. Este conjunto de expectativas y apropiaciones y prescripciones respecto al comportamiento de los niños y las niñas varían históricamente. Hoy no es lo mismo que hace un siglo y se expresan también en diferentes maneras según las diferentes culturas. Estos estereotipos tienen una raíz tan profunda que en la sociedad que se llega a creer que existen fundamentos biológicos en las conductas de mujeres y hombres. Por lo tanto, es considerado como formas de ser hombre o mujer son determinados por la naturaleza. Es así que los niños, las niñas y los adolescentes van adquiriendo estereotipos genéricos conforme van construyendo su noción de mundo y de sí mismos. Esto es fundamental para poder pensar la respuesta, pero para poder pensar que la respuesta no es solo de acciones concretas cuando las situaciones de violencia se dan, sino porque se necesita un cambio cultural, que esa va a ser la única forma de crecer sin violencia, como dice este seminario y cuál es lo que nos proponemos. Y aquí en realidad, a partir de estas conceptualizaciones, es que nosotros en el 2007, y a partir también de un hecho no menor, y Mariela también fue parte de eso, que fue la necesidad de la construcción de un mapa de ruta en enseñanza primaria. Ahí se empezó a ver la necesidad de que todos los actores que en realidad transcurrimos cuando se detecta una situación de violencia hacia los niños, bueno, en primaria hacia los niños y hacia las niñas, tenemos que ver en ese recorrido y cómo articulamos ese recorrido. O sea que el puntapié inicial para poder sentarnos en el 2007-2008 fue un mapa de ruta para enseñanza primaria, porque era en realidad y siguen siendo los centros educativos las cajas de resonancia donde nosotros podemos detectar las situaciones de violencia que viven nuestros niños. Entonces, también teníamos una fundamentación internacional y una fundamentación que nos planteaba la Convención como el tema de los derechos humanos de los niños, como una violación a los derechos humanos y que los Estados en realidad debíamos preocuparnos sobre esas formas de violencia en todos sus estamentos. Entonces,
También el estudio que se hizo Mundial de la Infancia plantea y desafía a los países a tener 3 recomendaciones importantes, el estudio de Sergio Piñeiro. Uno es crear sistemas de protección, el otro es tener una ley contra el castigo físico y humillante, y el otro es generar sistemas de información que nos den cuenta, tanto cuantitativa como cualitativa, cuál es la realidad del país. Con los 2 primeros, con todas las dificultades, la ley salió, si bien no tiene un tema punitivo, sí tiene un tema de reglamentación, es la ley contra el castigo físico y humillante. Fuimos el segundo país en América Latina en tenerlo. El sistema, obviamente, con todos los procesos de avances y a veces retrocesos, y volver a avanzar y volver a repensarnos y pensar el modelo de atención para seguir generando un sistema de respuesta como se necesita en el país y como necesitan nuestros niños. Bueno, eso ha sido un avance. Y también otra definición que es bien importante, que es que el maltrato y la violencia trasciende la intimidad y la privacidad del hogar y de la familia y se constituye un asunto social, público y por ende una responsabilidad colectiva. Esto de sacar en realidad la violencia de lo intrafamiliar para que en definitiva nosotros podamos operar sobre ella es sustancial, porque nosotros estamos hablando por lo general o lo que mayor captamos es que la mayoría de los niños son siendo violentados en el ámbito familiar, y en el último informe de CIPIAB, creo que ayer se plantearon algunos datos que no voy a repetir, el 93% de los agresores de esos niños están dentro del ámbito familiar. Entonces ese es un gran desafío, y esa conceptualización de que nosotros debemos ingresar y debemos intervenir y abordar esas situaciones con el núcleo familiar y no solamente con el que es víctima de la violencia. El Estado debe y viene trabajando para interrumpir la violencia y coordinando políticas y medidas específicas de protección a la infancia desde sus instituciones, desde sus servicios y desde su trabajo también con la sociedad civil y de sus convenios con la sociedad civil. Aquí, en realidad, Martín nos planteaba el tema como de la interinstitucionalidad, ¿verdad? ¿Por qué apelar a la interinstitucionalidad? Y nosotros apelamos a la interinstitucionalidad, entre otras cosas, porque este no es un tema de un organismo o de una organización. Este es un tema que compete a todos los actores que trabajan con la infancia, que tienen que ver en este proceso, y por eso la necesidad de interinstitucionalidad. Y nosotros definimos, y veníamos trabajando, y creo que acá hay compañeras de hace tiempo que trabajan, por lo que veo, con redes de protección, por lo general. Y nosotros planteamos que las redes institucionales son redes que abarcan a distintas instituciones, organizaciones, y que surgen del hecho de compartir intereses y circunstancias comunes. Este tipo de redes que se forman dentro del seno social aumentan la efectividad de dichas instituciones, generando un canal mucho más sólido para la solución de problemas comunes. Las redes institucionales nacen del hecho de la existencia de objetivos comunes. En efecto, puede describirse a las mismas como formas de cooperación y entre distintas entidades que tienen fines específicos, pero como tema central, y yo creo que eso en el CIPIAB lo hemos tratado de afianzar, con una estrategia común. Nosotros hoy, en este proceso, tenemos protocolos, mapas de ruta en casi todas las instituciones del Estado, pero siempre dentro y con una lógica de un marco común y un objetivo común, entrelazadas. No son protocolos de la salud que no tienen nada que ver con el protocolo de enseñanza primaria o con el protocolo de enseñanza media, que por otro lado se está reviendo, porque también, y eso con Mariela lo hemos trabajado mucho porque ha sido parte y autora de muchos de estos protocolos. En realidad los protocolos son herramientas flexibles que pueden servir hoy, pero que nosotros, de acuerdo a la institucionalidad y también de acuerdo a la problemática, podemos dentro de un año, 6 meses, decir que necesitamos otra herramienta. O sea, es una guía para la acción en un momento histórico determinado, pero es flexible y cada uno debemos adaptar a las situaciones en las cuales nos encontramos y a las particularidades del territorio y de las instituciones que tenemos. Seguimos con el tema de la interinstitucionalidad. La alternativa de concepto de gestión centrada en una única institución para la resolución de los problemas sociales. Acá yo quiero hacer una referencia con respecto al tema del CIPIAB. Nosotros, y eso viene un poco después, pero está bueno plantearlo,
Cuando nosotros planteamos el tema de que existían redes, nosotros uno de los temas que planteamos era la necesidad de que esas redes se formalizaran, de que en definitiva, cuando se operaba en red, cada uno de los operadores que trabajara en esa red fuera representante de su institución y tuviera poder de decisión de la institución. Que no fueran redes solamente, que si bien tienen su valor, porque nosotros encontramos en el territorio muchas redes comunitarias, donde en definitiva era parte de acciones de gente de la comunidad que estaba sensibilizada y comprometida con el tema de la violencia. Hoy, aparte de esa sensibilidad y de ese compromiso, nosotros necesitamos también que respondan a las instituciones a las cuales pertenecen para poder incidir en ellas. Surge en parte de la imposibilidad de generar cambios sociales a través de una visión única del problema. Implica la coordinación articulada de diferentes instituciones por medio de mecanismos que habiliten una acción conjunta en objetivos y propósitos comunes. Forma de acción conjunta, cooperativa, complementaria y solidaria. Apunta a la elaboración de estrategias que permitan la resolución integral del problema que abordan e involucra a las instituciones en el abordaje de implementación de estrategias, en la optimización de los recursos, así sean materiales o recursos humanos o técnicos, y de proyectos que se articulan. Para nosotros la interinstitucionalidad es fundamental y es la base del sistema. Por lo que decíamos, en el trayecto de la detección de las situaciones de violencia, transitamos muchas instituciones por la vida de los niños. Esas instituciones muchas veces operábamos de forma no coordinada, por lo tanto revictimizábamos a los niños más de lo que los protegíamos. Por lo tanto, la articulación y la estrategia de poder saber qué en esa ruta, qué es lo que va a hacer cada una de las instituciones, es central para la protección de esos niños y para dar una mejor respuesta. Cuando nosotros nos planteamos la creación del CIPIAB, nosotros nos planteamos 3 grandes líneas de acción, y acá los compañeros fueron parte de esos. Uno fue la sensibilización y la capacitación, que debemos decir que desde CIPIAB, en realidad, si bien no somos un órgano capacitador, sí generamos acuerdos con las instituciones y con sus órganos capacitadores, tanto se hacen fores de INAU como las capacitadores de ACE, del Ministerio de Salud, de la ANEP, donde en definitiva hacemos capacitaciones, y eso nos parece muy importante, de forma interinstitucional, porque es la forma de ir logrando un marco conceptual común y también una cosa que no es menor, que es conocernos. En realidad, las instituciones ya no son el INAU, ACE, sino que son estas personas que representan a esas instituciones en el territorio. Eso genera mayores compromisos porque ya no es un ente que no tiene nombre ni cara, sino que tenemos responsabilidades institucionales con nombre y apellido. Entonces, nosotros planteamos el tema de la sensibilización y la capacitación, la revisión legislativa, que hoy recién, después de tanto tiempo, pudimos concretar, y eso lo vamos a plantear a lo último, pero como cosa central planteamos un nuevo modelo de atención. Este modelo de atención nos llevó mucho tiempo de discusión y que planteaba en realidad poder dejar de trabajar como veníamos trabajando solo con el niño, la niña o el adolescente que sufría violencia, porque debíamos integrar a los miembros de la familia en ese trabajo, porque esa violencia estaba generada en ese ámbito intrafamiliar, y como cosa central a la comunidad. Nosotros no podemos atender una situación de violencia sin saber si ese niño concurre o no a un centro educativo, si va a un CAIF, porque eso es parte de la protección que tienen estos niños. Y sobre todo una vez que operamos y una vez que intervenimos y cesamos en una primera etapa la situación de violencia, nosotros necesitamos que esos niños, niñas y adolescentes queden institucionalizados en algún lugar. ¿Por qué? Porque, para ser sinceros, nosotros hemos logrado, y ahora lo vamos a ver, una captación bastante grande y una interrupción de la violencia, pero seguimos teniendo, y eso hay que reconocerlo, serios problemas con el tema del seguimiento de las situaciones de violencia. Nosotros, en realidad, podemos intervenir, interrumpimos la violencia, pero los seguimientos a largo plazo siguen siendo un desafío muy grande para todas las instituciones. ¿Por qué? Porque, en definitiva, y ahora lo vamos a ver con datos, una vez que nosotros planteamos este problema, obviamente que tenemos una demanda muy grande, porque era un tema muy acallado y porque ahora todos los que estamos acá estamos mirando el problema.
Entonces tenemos la capacidad de detectar, tenemos herramientas, hacemos seminarios. Ayer se vertieron muchos aspectos técnicos como para poder ver que los técnicos cuando llegan a una familia, que llega a veces por otra demanda, por otra cosa, pueden estar viviendo situaciones de violencia. Nosotros tenemos mayor capacidad de captación. El tema es el trayecto y tenemos en realidad dos dificultades que estamos tratando de trabajarlas. Una es el seguimiento y otra es a largo plazo en las situaciones de reparación de daño para los niños que sufren un abuso sexual, digo, como tema central en realidad. Y esos son grandes desafíos que tenemos. La ley lo toma, la modificación del código lo toma, el tema es cómo después los podemos instrumentar y cómo las instituciones podemos dar respuesta a esos grandes desafíos que tenemos. Entonces, como decía, bueno, el modelo de atención es individual, familiar y comunitario y se concibe como una construcción intersectorial con diversas funciones y grados de responsabilidad, identificando y definiendo los roles de cada una de las instituciones en el circuito de atención de acuerdo a la misión y mandato institucional. Implica también, y eso fue una construcción bastante después de la creación del CIPIAB, de dispositivos en el territorio. Yo siempre recuerdo, y tengo a Mariela acá, que cuando hacíamos el mapa de ruta de primaria, nosotros decíamos, nosotros a un maestro le podemos pedir esto, no le vamos a pedir que haga la reparación de daño. De repente la reparación de daño es parte de que ese niño se ingrese al sistema educativo y pueda tener un acompañamiento, porque también es cierto que la reparación de daño obviamente que tiene un componente terapéutico, pero no es solamente el componente terapéutico el que necesitamos, sino que necesitamos una integralidad mayor en la reparación de daño. En este proceso que se vino trabajando con un comité de gestión del CIPIAB, empezamos a pensar, y recién en el 2012, que también tiene que ver con recursos humanos y asistentes técnicos que se plasmaron en la coordinación del propio CIPIAB, dijimos, bueno, esto que es un acuerdo marco político de una política pública, ¿cómo en definitiva eso lo plasmamos en el territorio? No nos alcanzaba solo con tener el Comité Nacional con representación de todas las instituciones en las cuales los dos compañeros que están en la mesa fueron parte y ayudaron mucho a pensar. Fue ahí que en definitiva resolvimos que esta política pública debía bajar al territorio y que debía bajar al territorio y tenía que plasmarse en el territorio con patas locales, que tampoco servía, cosa que probamos, tener un equipo especialista desde Montevideo que llegara a los departamentos, sino que nosotros teníamos que tener en realidad localidad, particularidad, los técnicos de cada uno de los lugares trabajando en la temática articuladamente. Y ahí fue que empezamos a diseñar un nuevo modelo de atención y los comités de recepción local, que como digo, y esto me repito, pensamos de forma de repente inocente, que con tener un comité de recepción en cada capital departamental alcanzaba y hoy vamos por 32 comités de recepción local y somos conscientes que en realidad deberíamos tener más, sobre todo en la ruralidad, donde también este problema se empezó a plantear porque hay otras miradas, porque hay otra sensibilidad sobre el tema, y no siempre tenemos los técnicos ni los recursos humanos necesarios para tenerlo. Ese también es otro gran desafío, de cómo en definitiva nosotros llegamos a los lugares más cercanos, no solamente, digamos, a las zonas urbanas. Estos comités de recepción local están integrados por técnicos de todas las instituciones y de la sociedad civil que están en el territorio. Otra de las cosas que me parece novedosa, que todavía en Montevideo no lo pudimos lograr, es la incorporación de la salud privada. Hoy, a partir de la reforma de la salud, nosotros siempre partimos de la base, los que trabajamos con sectores vulnerables, que solo los atiende ACE o los atiende Salud Pública, y hoy vemos, en definitiva, que hay muchos de nuestros niños y adolescentes que están en la mutualista. Por lo tanto, la coordinación con el sector privado de salud, entre otras cosas, porque a partir de FONANSA tienen la obligación de tener equipos de referencia para la violencia y que también hubo una confusión, cosa que se da siempre en el tema de la violencia, que estos equipos eran solo para atender género. En las metas prestacionales de este quinquenio incluyen a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en estos comités de recepción se incorpora también, aparte de la ANEP, aparte del INAU, de la salud, también la salud privada, y me parece que eso es un gran desafío. También los servicios que tienen mujeres, y eso también en realidad es un cambio cualitativo. Nosotros veníamos trabajando con la violencia hacia los niños y adolescentes y la violencia de género parecía que trabajaba o que eran cuestiones que no se cruzaban
o paralelas y que teníamos distintas estrategias. Hoy nosotros partimos de la base que donde hay violencia de género, hay violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Esto ha sido una discusión, mismo está con el Poder Judicial, si son en realidad víctimas primarias o víctimas secundarias. Nosotros decimos que son víctimas, que no hay víctimas secundarias o primarias. Eso creo que es una etapa bastante superada en una articulación que tuvimos durante 3 años con un proyecto del Fondo Fiduciario donde planteamos, y de ahí se acuñó que de repente desde el punto de vista teórico la palabra generación no sería la más, pero fue la que encontramos como para que todos podamos comprender que cuando hay violencia de género también hay violencia hacia las otras generaciones. Y aquí, que yo creo que ayer se plantearon, pero bueno, nos daba la caracterización de que nosotros en el 2011, y tenemos de más atrás, nosotros podíamos en realidad reportar las situaciones que trabajábamos en el área metropolitana. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos organizaciones, y tenemos, por suerte, organizaciones no gubernamentales que tienen convenio con INAU y que trabajan las situaciones de violencia desde los años 90 y algo. Y en realidad eso era lo que podíamos reportar. Entre otras cosas, y también esto es anecdótico, pero es así, que en realidad hasta en los sistemas de información, los operadores que no eran de las organizaciones no podían cargar las situaciones de violencia, como si en realidad solo los trabajaban las organizaciones en convenio y no el resto de las instituciones ni el resto de la institución INAU, cuando nosotros sabemos que en 24 horas más del 70%, y lo debe pasar a ustedes, de los niños que ingresan en protección 24 horas sufren e ingresan por situaciones de violencia. Entonces eso también fue un cambio cultural muy grande dentro de la institución, que en definitiva cada operador debe saber qué hacer ante una situación de violencia, así sea en el territorio o sea donde el niño es derivado por el Poder Judicial para su protección. Todos los operadores debemos estar capacitados y saber cuáles son las conductas esperables de los niños que sufren violencia, explotación sexual o que fueron abusados, para poder en definitiva abordarlos de la mejor manera posible, aunque vivan en protección del Estado. Porque no alcanza con solo la protección edilicia, alcanza con que nosotros, en realidad, tengamos una nueva forma de relacionamiento y tengamos un proyecto para cada niño que habita o que pasa a vivir en protección del Estado. Entonces esto fue un cambio cultural, esto hace que nosotros hoy lleguemos a 4.131 situaciones. También debemos decir que acá pudimos incorporar por primera vez en el sistema lo atendido por el Hospital Pereira Rosell, que de estas fueron 400 situaciones, las demás son en realidad trabajadas tanto por los equipos de territorio de INAU, por los CRL o por las organizaciones no gubernamentales. Entonces pudimos dar un salto cualitativo. Ese salto cualitativo tiene que ver con que tenemos territorialidad y tenemos comités de recepción en cada uno de los departamentos y a veces 2. Otro de los temas que para nosotros era sustancial, y creo que esto es un gran avance, pero no solamente un avance porque obviamente institucionaliza por ley al CIPIAB, nosotros teníamos organismos como el Consejo Consultivo, que en realidad estaban creados por ley con respecto al tema de la violencia de género, y no teníamos ninguna institucionalidad creada por ley para niños, niñas y adolescentes. Entonces esto en realidad es un salto, pero como cosa central, si bien nosotros como miembros del CIPIAB sentimos que en definitiva esto da una continuidad a una política pública de trabajar en conjunto, interinstitucionalmente, en realidad, y que también crea no solamente el Comité Nacional, sino que los comités de recepción local por ley, y que en definitiva también determina cuáles son los objetivos, que son recepcionar y abordar las situaciones de violencia, plantean varios aspectos que nosotros veníamos trabajando con respecto a lo que es los procesos de judicialización de los niños, niñas y adolescentes. La ley 19.747, que se aprobó el 10 de abril, para nosotros es un avance muy importante, es un avance histórico, pone al Uruguay en realidad en el marco de lo que es la Convención de los Derechos del Niño y lo que es la CEDAW, cuando establece determinadas categorizaciones y determinados lineamientos para el proceso judicial de los niños y la protección. Es el capítulo 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia que se modifica, ¿verdad? Y que, porque
A ver, el Código de la Niñez y Adolescencia fue un avance tremendo en el momento que se dio, pero en definitiva, tantos años después vemos que tenemos nuevos problemas y que en definitiva el Código no había quedado acorde o en definitiva no se había, como dicen, ayornado a lo que era la nueva legislación. Teníamos la Ley Integral de Violencia de Género que sí incluye en una parte, sobre todo cuando habla de las situaciones de abuso sexual y violencia, la perspectiva de los niños, el tratamiento de los niños, pero no teníamos nada específico con respecto a la infancia y la adolescencia. Y aquí me voy a referir a 3 o 4 elementos que, si ustedes son operadores, son fundamentales para que los conozcan, porque las leyes son un marco, pero si no las conocemos y no las aplicamos y no las exigimos, no se cumplen. O sea, es importante y debemos decir que por las características que tienen los niños, niñas y adolescentes, los que debemos hacer conocer estos derechos y las nuevas leyes somos nosotros, porque los niños no se organizan, no manifiestan, como puede sí tener el movimiento femenino. Entonces, en alguna medida, esto para nosotros es importante, el conocimiento de nuestros operadores. Y uno de los temas centrales que nosotros, los que trabajamos, siempre tuvimos dificultad, es con el tema de las pericias en las situaciones de abuso. Tiene muchos elementos, en realidad, y muchos ítems, obviamente, la nueva ley, pero voy a tomar algunos que son paradigmáticos para los que operamos en el territorio. Y nosotros lo que nos encontrábamos por lo general, y nos encontramos, es que por lo general, y eso lo vemos también en los datos del CIPIAB, nosotros cuando detectamos una situación de abuso sexual, no es que la detectamos en el momento que esa situación se dio a las 24 horas, sino que este es un largo proceso donde los niños, en alguna medida, pueden ir diciendo cómo pueden las situaciones de abuso. Entonces, el tema de las pericias y el abuso sexual y la prueba para nosotros era un desafío y sigue siendo un desafío muy grande de cómo nosotros en realidad damos los elementos para que la justicia pueda tener los elementos para juzgar esas situaciones. Entonces, a partir de esta ley, antes se consideraba, y eso es importante decirlo, solo la prueba, y en realidad el cuerpo del niño era la prueba para poder comprobar si había un abuso sexual. Ahora ampliamos el tema de las pruebas para comprobar, y ustedes, los operadores, los técnicos, juegan un papel central en esto. Por eso es tan importante conocerlo y el desafío que tenemos cuando hacemos nuestros informes, el estar capacitados, el poder argumentar. Es muy importante para que en definitiva no pase lo que nos pasaba hasta hace unos años, que era que los perpetradores seguían en la casa y los niños pasaban a protección 24 horas porque no teníamos la posibilidad de juzgar a los perpetradores. Entonces se considerará la historia e informes previos. Se elaborarán pautas para la prueba de abuso sexual. No se centrará en el cuerpo del niño y de la víctima. Determinará elementos orientadores como la historia del niño, los reportes de la escuela, de la salud, el contexto de relacionamiento familiar, otros integrantes de la familia que puedan estar en riesgo. Eso también es importante, porque nosotros, como decíamos, debemos abordar a la familia cuando vemos una situación de abuso, no solamente quedarnos con el que fue el emergente de la situación de violencia, sino si tiene hermanos, mirar al resto de los hermanos. No centrarse en la pericia de la víctima como único elemento probatorio determinante, relativizar el resultado de la pericia frente a otros elementos de prueba. Esto para nosotros es importante, es un salto cualitativo, es un cambio, insisto, que en definitiva a nosotros como operadores nos genera un gran desafío. En los procesos de denuncia sobre abuso sexual no podrá disponerse la revinculación. Esto también es importante y sobre todo cuando nosotros tenemos en protección en 24 horas a nuestros niños y en el Poder Judicial. No podrá haber revinculación de los niños, niñas y adolescentes con sus perpetradores, salvo que la víctima lo solicitara expresamente y se cuente con el visto previo de los técnicos que estuvieran interviniendo en casos en el que el tribunal requerirá de asistencia técnica específica. El careo y confrontación, esto también es muy importante, no solamente en las situaciones de abuso, sino también en las situaciones, y lo pusimos expresamente, de maltrato intrainstitucional. No puede haber careo entre la víctima y el agresor. Y voy porque supongo que ya me pasé de tiempo. Otro de los temas centrales, y que para nosotros era un desvelo, es que muchas veces, ahora en realidad tenemos el nuevo CPP y Mariela va, y en esta alianza que tenemos con la unidad de víctimas, hay muchas cosas de estas que sufríamos y que se han modificado, entre otras cosas porque hay técnicos, porque se trabaja y porque se puede hacer la denuncia a la unidad de víctimas y los canales para penal pasan a ser diferentes. Pero bueno, en realidad nosotros
los que trabajamos con la justicia y hemos visto y leído muchos informes o muchas sentencias judiciales, no se podrá alegar o tomar en cuenta el consentimiento del niño o del adolescente para disminuir la responsabilidad de la persona perpetradora. Nosotros nos preguntamos, en realidad, ¿qué consentimiento puede tener una niña o un niño adolescente ante un abuso sexual? ¿Cómo se puede consentir algo que no se elige? Eso es central, eso es fundante y eso es parte de nuestra argumentación. Y eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos que conocer y de ahí no nos podemos bajar. Entonces, en realidad hubo condenas hace tiempo, no tanto, pero hubo condenas donde en definitiva el consentimiento funcionaba como parte de la no penalización o de una pena en realidad reducida. Las medidas cautelares. Siempre se pensó, y eso también a partir de la ley de violencia doméstica, que las medidas cautelares eran solo para violencia de género. Y nosotros sabemos que las medidas cautelares desde aquella época ya eran para los niños, niñas y adolescentes en la medida que haya un perpetrador mientras se procesa. Entonces, las medidas cautelares se dispondrán en situaciones donde tendrán como objetivo asegurar el cese del maltrato y la violencia sexual, prevenir posibles represalias o amedramientos y permanencia de los niños y adolescentes con referentes familiares protectores cuando esto sea posible. Ustedes saben, y siempre lo planteamos, que la protección en 24 horas debería ser el último recurso que nosotros tenemos y sí poder apelar y buscar también como equipos técnicos a referentes adultos protectores, que eso fue una gran discusión y está en todos los mapas de ruta, pero bueno, en definitiva, poder trabajar hacia esa perspectiva o trabajar pensando que de repente sí tenemos que proteger en 24 horas, pero en el menor tiempo posible, que siempre nuestro trabajo debe ser hacia la afuera. Y otro de los temas centrales es el lugar de la defensa. En realidad nosotros nos encontramos muchas veces con que no todos los defensores cuando llegan a las situaciones pueden conocer las situaciones. El tema del intercambio de nuestros informes con la Defensoría también es muy importante, que el defensor conozca cuál es la posición de los técnicos que atendimos a esos niños para que en la audiencia pueda tener elementos. O sea, nosotros a los equipos les decimos, bueno, se hace el informe y entra el informe, pero al abogado defensor también le podemos enviar un informe para que tenga los elementos. Nosotros sabemos cuando planteamos el lugar de la Defensoría que los defensores nos van a decir que tienen pocos recursos humanos, lo cual es cierto, pero nosotros no podemos rebajar los derechos porque haya pocos recursos humanos. Nosotros deberemos pelear en los próximos presupuestos para que los recursos humanos para la defensa de los niños, niñas, adolescentes en situación de desprotección estén presentes y sean parte. Después, bueno, la creación del CIPIAB, que como ya hablé, se incorpora la Fiscalía General de la Nación, todos los organismos que venían participando del CIPIAB, obviamente se plantea la intervención de la sociedad civil y la posibilidad, y ese es un desafío, de que se incorpore la Universidad de la República, porque nosotros entendemos que en la formación debe estar presente esta temática y que no siempre en la formación de nuestros técnicos está presente. En todas las facultades, porque no siempre piensa en psicología, pero también es importante que esté en medicina, también es importante que esté en derecho. Y en eso, en realidad, es un desafío con la academia, cómo nosotros en realidad podemos empezar a generar conocimiento, porque a veces el conocimiento que tenemos es de la práctica, pero nosotros necesitamos más que conocimiento de la práctica. Necesitamos, en definitiva, entender qué es lo que nos pasa como sociedad y ahí el estudio académico pasa a ser un tema fundamental. Crea las estructuras del Comité Nacional y de los comités de recepción local y crea los objetivos. Esto para nosotros es fundamental porque en definitiva es crear el modelo de atención. Y ahora para terminar quería leer una frase que me parece que puede resumir algunas de las cuestiones que nosotros sentimos. Las transformaciones cualitativas de las relaciones familiares e interpersonales se inscriben en procesos de construcción de sociedades justas, igualitarias y democráticas. Aún así, estas transformaciones no están exentas de dolor, de sufrimiento, de miedo e incertidumbres, pues estos sentimientos están en la base del cambio social. Muchas gracias.